Entonces vamos empezando grabación. Vamos a ver de este lado, ahí está, parece que ya está grabando bien. Y ok, entonces hoy este es un video que le estoy grabando a manera de reponer la clase de lunes para que no tengan problemas a la hora de hacer su reporte de laboratorio de la práctica 6, que se trata acerca de la ley de Hooke. Y entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, en esta práctica vamos a ver la ley de Hooke, que tiene todo que ver con resortes, deformación y materiales que se deforman a través o por causa de una fuerza externa. Y entonces vamos a ver de qué se trata esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver. En general vamos a empezar por definir lo que es una deformación en un objeto, o en un cuerpo, o en un material. Y entonces una deformación la vamos a definir como un cambio en la forma o tamaño del objeto cuando éste está bajo el efecto o en presencia del efecto de una fuerza deformante. Y vamos a ver que hay dos tipos de deformación. Podemos tener la deformación elástica y la deformación plástica. La deformación elástica se presenta cuando el objeto sufre de una deformación cuando se aplica una fuerza sobre él, de manera que su geometría, ya sea en tamaño o en forma, queda modificado. Pero cuando ustedes quitan o cuando se quita, se aleja, se termina, cesa la fuerza deformante, entonces el objeto regresa a su estado original. Esto, vamos a ver que es una deformación elástica, cuando el cuerpo, después de experimentar la fuerza, puede regresar a su estado natural o al estado antes de experimentar la fuerza. Eso lo vamos representativamente con esta figura de acá, en la que en el espacio 1 lo que tenemos es una pelotita antes de recibir una fuerza. Después aplicamos unas fuerzas de tensión que tratan de estirar la pelota hacia arriba y hacia abajo. Pero una vez que quitamos las fuerzas, una vez que termina el esfuerzo sobre la pelota, pues entonces regresa a su estado original en el que estaba al principio. Y por otro lado tenemos la deformación plástica. La deformación plástica se presenta cuando el objeto sufre una deformación, sin embargo ya no es capaz de regresar a su estado original, cuando se quita la fuerza. Eso es toda una rama de estudio para toda la gente que hace ingeniería de materiales y ciencia de materiales. Es una gran oportunidad porque todos estamos interesados en saber qué tanto resiste un material, qué tan bien distribuye la fuerza que recibe en el caso de un automóvil. Bueno, estamos interesados en saber cuánto impacto puede recibir, qué tanto se deforma o qué tanto del impacto puede absorber el automóvil antes de que el golpe llegue a lo importante que son los pasajeros. Nos interesa saber cuánto es el esfuerzo, cuánto es la fuerza que resiste la pantalla de nuestro teléfono antes de romperse, qué tan resistente es ante caídas, ante rayaduras, ante pisadas o ante cualquier otro de esos tipos de accidentes. Y entonces esto se hace a través de unas cosas que se llaman ensayos de tensión. Estos ensayos de tensión, una simulación se puede ver en la figura de la derecha, en la que vemos como un objeto o un martinete, una especie de barra, va a estamparse o aplica una fuerza sobre una barra fija de algún material. Y vemos que cuando la barra siente el esfuerzo, conforme el esfuerzo aumenta, nuestra barra se va deformando. Y una vez que se termina el esfuerzo, una vez que la barra se retire, ya no está haciendo ningún tipo de fuerza sobre la barra ya no regresa a su estado natural. Eso es lo que vamos a conocer como una deformación plástica. Y en un principio uno pensaría, bueno, pero entonces los objetos en general pueden sufrir nada más dos tipos de deformaciones, elástica o plástica. El que es elástico pues no es plástico y el que es plástico pues no es elástico. Y resulta y resalta que no, en realidad todos los objetos experimentan deformaciones elásticas y plásticas, pero depende del punto en el que lo estás trabajando. Cualquier objeto, llámese una pluma o llámese un tenedor, podemos deformarlo. Déjenme ver si se está viendo lo que hago. Aquí está, podemos deformar este tenedor
y puede regresar a su estado original. Sin embargo, si seguimos aplicando más fuerza, aquí mi tenedor, bueno, no se alcanza a ver, voy a tener que romperlo más, pero pues simple y sencillamente se rompe. Y entonces, a pesar de que tuvo una región donde existía una deformación elástica, llega un punto en que la fuerza es tanta que se rompe ese límite y ocurre una deformación plástica en la que el material se rompe, se dobla, se X cosa. Y entonces resulta sumamente interesante poder analizar los materiales desde este punto de vista. Y el primero que empezó a teorizar sobre estas cosas fue Robert Hooke, un científico británico que encontró de una manera empírica, lo cual quiere decir que se construyó a base de prueba y error y experimentalmente, construyó su famosísima ley de Hooke. La ley de Hooke, denme un minuto, a ver qué pasó acá. La ley de Hooke, a ver. Acaba. La ley de Hooke es una ley, entre comillas ley, pero es una regla experimental que nos permite, es un primer modelo, es un primer paso, que nos permite modelar, nos permite predecir o investigar, estudiar cómo se va a comportar un objeto a través de, o cuando está sujeto a una fuerza deformante. La ley de Hooke se expresa matemáticamente como esto que tenemos acá enfrente y pues lo conocemos vulgarmente como la ley de Hooke, en la que tenemos del lado izquierdo la fuerza deformante, del lado derecho tenemos la constante del resorte y la elongación de nuestro material. Y entonces esta regla de Hooke, esta ley de Hooke, nos da tres apartados. Nos dice que la fuerza deformante es proporcional al cambio en la longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí digamos que tengo un resorte en su estado base, en su estado relajado, y cuando yo estiro el resorte con una cierta F, voy a conseguir una elongación de una cantidad X, digamos 2 centímetros. Pero si yo aplico si yo aplico el doble de fuerza sobre ese resorte, va a resultar en que el resorte se va a elongar el doble. Si se había elongado 2 centímetros, bueno, pues ahora se va a elongar 4 centímetros a partir de su longitud de equilibrio, que sería esta de acá. Bueno, pues entonces esa es la que nos dice primero la ley de Hooke. Lo segundo que nos dice la ley de Hooke es que la fuerza de restitución está en dirección opuesta a la deformación. Es decir, si mi deformación va en dirección hacia abajo, la fuerza va a querer actuar hacia acá. De manera que la fuerza de restitución, la cual estoy dibujando en azul, va a intentar regresar a nuestro resorte hacia su estado original. Por eso el signo menos de acá, porque la fuerza va a ir en dirección contraria a la elongación o bien al desplazamiento. Esto quiere decir que también cuando nosotros comprimimos el resorte, voy a obtener que se comprime el resorte, pero la fuerza de restitución va de esta manera. La compresión, en este caso, iría hacia arriba, X iría hacia arriba, y la fuerza de restitución iría hacia abajo, intentando que el resorte regrese a su estado original. Y luego tenemos lo que viniera siendo la tercera ley de Hooke, que también ya que de hecho es la misma que esta, dicho con otras palabras. Una disculpa por eso. Pero bueno, básicamente dice que a mayor fuerza, mayor deformación. Ok, y eso es lo que nos dice la ley de Hooke. Y esta va a ser nuestra primera herramienta o lo que vamos a utilizar para resolver el problema que se nos plantea el día de hoy. El día de hoy se nos plantea el siguiente problema. Antes de llegar acá, denme un minuto, quiero que juguemos un poquito con este simulador de acá. Este simulador nos va a permitir experimentar un poquito y ver cómo se comportan los resortes cuando jugamos con las variables que tenemos en mente. Vamos a jugar primero con la fuerza aplicada.
vamos a ver que cuando yo jalo el resorte, empezamos a tener una fuerza del resorte o una fuerza de restitución en azul que va hacia la izquierda y va a ser igual en magnitud pero opuesta en sentido a la fuerza que está aplicando la palanca y que está deformando mi resorte. Ok, entonces vamos a tener que conforme más fuerza aumento, pues mayor es la fuerza de restitución del resortito. Y también vamos viendo por acá cómo conforme aumenta la fuerza, aquí estamos en 0 newtons, vamos a ver que la línea que está en puntitos verdes marca la posición de equilibrio del resorte, donde el resorte digamos que está a gusto, ni estirado ni comprimido. Y entonces conforme vamos aumentando la fuerza, vamos viendo cómo va aumentando la elongación, justo como no lo dice la ley de Hooke. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo empiezo a jugar con la constante del resorte? Vamos a dejarle una fuerza aplicada de 50 newtons. Acá está. Bueno, pues si yo aumento la constante del resorte, ¿qué creen? La distancia que se desplaza mi resorte va siendo cada vez menor. Básicamente lo que nos dice la constante del resorte es, en términos muy burdos, en términos muy coloquiales, qué tan duro está el resorte. Entonces, un resorte muy duro, voy a necesitar más fuerza para moverlo un poquito, y un resorte muy blandito, los mismos 50 newtons, basta para deformarlo medio metro. Y entonces ya jugamos un poquito con un resorte experimental, bueno, dentro de lo que la educación a distancia nos permite. Podemos trabajar un poquito con esta parte de los resortes. Podemos trabajar experimentalmente con un resorte. Obviamente es un resorte ideal porque pues, es teórico. Pero como un primer paso, como un primer modelo, es funcional. Y entonces de acá nos vamos a pasar de este lado. Ahora sí, el problema. El problema que se les plantea en la práctica 6 de laboratorio es determinar de manera experimental la constante de un resorte. Ese va a ser el objetivo de la práctica, va a ser conseguir el valor numérico de la constante del resorte. Y entonces vamos a hacerlo. Y entonces vamos a ver cuál va a ser el método. En principio, sabemos que la elongación es proporcional a la fuerza aplicada sobre el resorte. Esto es la ley de Hooke, en la que meramente he cambiado el X por un delta X. Porque depende de cómo definan su sistema, que pueden modificar un poquito la ley de Hooke. Es una cuestión de notación, pero para el problema en particular que ustedes están tratando en su práctica de laboratorio, lo denotan esa elongación como delta X. Entonces por ahora vamos a utilizar esa notación. Y entonces yo sé que esto se debe de cumplir para un resorte en general. Bueno, pues entonces se cumple la ley de Hooke. Entonces, para diferentes fuerzas y diferentes elongaciones, obviamente entre más grande sea la fuerza, mayor va a ser la elongación, pero sin embargo el cociente o la razón entre la fuerza y la elongación va a ser una constante. Y entonces, si eso es una constante, pues entonces, si yo mido la elongación para diferentes fuerzas, me debe de ir dando un valor siempre muy cercano entre todas las mediciones. Y entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer este experimento de manera virtual con un simulador y aplicando por ahí un poquito de trucos computacionales para hacer que las mediciones parezcan aleatorias. Pero ustedes, por favor, utilicen las mediciones que les ofrecen el doctor Daniel, que les ofrecen los doctores Danieles, los doctores Daniels, que les ofrece el doctor Daniel Solís y el doctor Daniel Alanís, para desarrollar este experimento. Confío en que este ejemplo les va a servir de guía, pero no necesariamente les resuelve el problema. Entonces, aquí va. Vamos entonces a ir hacia nuestro experimento, donde lo dejé. Aquí está. De este lado y vamos acá. Y entonces vamos a ver lo que sigue. Lo que vamos a hacer es esto de aquí, esta pieza de aquí, representa un resorte. Digamos que
lo que viniera siendo esta línea representa un resorte y esta bolita de aquí representa una masa, un peso que le vas colgando a tu resorte. Y entonces vamos a ver lo que sigue. Cuando tú le cuelgas una masa de 1 newton, bueno, pues existe una elongación. Cuando usan el botón de plot, desaparece aquí el numerito, pero yo ya hice eso. Pueden poner aquí 1.5, vamos a ver si me lo deja. Si lo deja, ponemos plot y como ven apareció este numerito de aquí, donde me está diciendo que para una fuerza de 1.5 obtuvimos una extensión de 1.44 metros. Por acá no está graficando la extensión y la fuerza que tenemos. Órale pues. Luego, pues ya yo lo sigo haciendo esta cosa. Para 2 vuelvo a plotear esa cosa. Para 3 vuelvo a sacar otro plot. Para 4 sacamos otro plot. Y este conjunto de datos yo lo voy reconectando. Este experimento que estoy haciendo de manera virtual es equivalente al hecho de que ustedes en el laboratorio de una manera experimental le vayan añadiendo pesas a su resorte y el resorte se vaya elongando cada vez más y más. Ok, entonces en principio este es un sistema simulado. Pudiera yo hacer 10 veces la medición para 1.5 newtons y las 10 veces me daría 1.46. ¿Por qué? Porque es un sistema computacional que no tiene ahí factores aleatorios. Pero bueno, lo que vamos a tener entonces es estos. Para el caso computacional que yo estoy haciendo, basta con hacer la medición una vez. Para el caso experimental, sí existen muchos factores que meten ruido en nuestras mediciones. Sí hay factores aleatorios en nuestras mediciones. Por lo tanto, tenemos que repetir la medición varias veces para ver o para sacar un promedio y obtener un valor más cercano a la realidad. Ok, entonces hacemos este experimento, colecciono mis datos, que van a ser este de aquí, este de aquí, este de acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y así todos los datos que pueda. En este caso yo recolecté 10 datos y los recolecté en mi tabla de Excel. De manera que se parezca más a lo que ustedes tienen que hacer, utilicé un método numérico para meter un ruido computacional, un ruido aleatorio en las mediciones, de manera que parecieran las mediciones. Entonces ahí va. Déjenme revisar que estoy grabando lo que tengo que grabar. Sí. Ok. Entonces hice, digamos, 3 mediciones para un peso de 1 newton. Ustedes van a tener una masa determinada, una masa que les dan por ahí el profe Daniel y el profe Daniel Solís y el profe Alanis, y obtienen el peso al multiplicar la masa por 9.8. Aquí yo estoy dividiendo el peso entre 9.8 porque yo lo que tengo es el peso y quiero rellenar la masa. Ustedes van a tener la masa y van a querer conseguir el peso. Hay que multiplicar por 9.8. Y entonces, ya que tienen el peso, sacamos para la masa, hicimos la masa de 102 gramos, 100.102 kilogramos, sacamos el peso correspondiente e hicimos 3 mediciones. X0 para mi caso particular es de 0.1 metros y la longitud final está de este lado, 1.016, 1.05, 1.056. Para ustedes también estos datos de longitud inicial y longitud final se los dan los profesores Alanis y Solís. Nótese que el X0 es el mismo para todas las mediciones. El peso para estos 3 va a ser igual. Para ustedes no van a ser 3 mediciones, me parece que son 6. Yo hago 3 mediciones meramente por el hecho intuitivo, para que vayan viendo cómo se hace. Sacamos 3 mediciones por cada una de estas cosas. A ustedes les sacaron 6 mediciones por cada peso que le ponen al resorte. Sacamos la masa, sacamos al peso, la longitud inicial se los dan sus profesores y es siempre el mismo valor. La longitud final es variable, es lo que van midiendo en teoría cada vez que le cuelgan la pesita al resorte. Y obtenemos aquí 3 mediciones un poquitito distintas para cada uno de los valores.
Y con eso ya puedo calcular un delta X. El delta X es lo que viene siendo, ¿dónde está? Draw, aquí está. ¿Dónde dejé de este lado? Aquí está mi plumita y aquí está mi tableta. Y entonces ese delta X es lo que viene siendo, ¿cómo le haré? Control Z. Este delta X es lo que viene siendo nuestro delta X de acá. Y esta de acá es la constante del resorte que viene siendo la fuerza sobre delta X. Esto es lo mismo que K. Ok. Sacamos entonces nuestro delta X. Nuestro delta X, lo voy a anotar por acá, delta X es igual a X final menos X inicial para cada uno de los renglones. De manera que este delta X va a ser la resta de este menos este. X final menos X inicial. Y entonces les dan estos valores de delta X. Luego sacamos la constante del resorte, o que la vulgarmente como la fuerza, que en este caso la fuerza deformante no es otra cosa que el peso de las masas que cuelgan por efecto de la gravedad, y la deformación o delta X es lo que se deformó el resorte entre su posición de equilibrio y la posición elongada bajo el efecto de la fuerza deformante. Ok, calculamos eso y luego vamos a calcular los promedios de cada una de estas cosas. Yo estuve calculando los pesos para 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons, 8 newtons, 9 newtons y 10 newtons. Entonces yo lo puse acá, mi peso o mi fuerza, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes van a tener ahí un peso de, no recuerdo cuánto, pero van a tener el peso que corresponde a 100 gramos, el peso que corresponde a 150 gramos, el peso que corresponde a 200 gramos, el peso que corresponde a 250 gramos y así. Por cada peso que tengan, en mi caso tengo 10, ustedes creo que tienen como 5 o 6, vamos a sacar un promedio. Ahí va. Vamos a sacar para el peso 1, voy a sacar un delta X promedio y un K promedio. El delta X promedio va a ser el promedio de los delta X que corresponden a esa medición. Este, por ejemplo, es el promedio de esos 3, este es el promedio de esos 3, este es el promedio de esos 3. Perdón. Y si se fijan, estoy sacando el promedio de los delta X para la medición que corresponde al peso igual a 4. Es de aquí a aquí. Y estoy sacando solamente el promedio de los delta X que corresponden. Entonces sacamos el promedio de cada una de estas cosas. Y sacamos el promedio de K de la misma manera. Va a ser el promedio de los K correspondientes a ese peso, K correspondientes a ese peso, K correspondientes a ese peso, y así sucesivamente. Órale pues, ya que conseguimos esto, ya me voy dando una idea de cuánto vale mi constante del resorte. Ya más o menos me voy dando la idea en que está entre 1, que es el valor más chiquito que me sale, es este, y 1.109, que es el otro valor, que es el valor más grande. Entonces yo espero que la constante esté entre 1 y 1.1, más o menos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber yo cuál de esos valores de acá es el correcto? Bueno, pues voy a utilizar mi modelo matemático para predecir la constante de red. Ok, nosotros ya sabemos a partir de la ley de Hooke, sabemos que la fuerza es igual a menos K por X, ¿no? Que en este caso estoy asumiendo, no le puse aquí el menos K, vamos a ponerle aquí el peso, y es que la fuerza es negativa, entonces vamos a poner aquí menos 1, o que la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10. Ahí está.
Y entonces vamos a graficar. Tengo yo que mi peso es negativo. Dicho de otra manera, tendría que entonces K es igual, bueno, no se creen, vamos a dejarlo así de esta manera. Ok. Y entonces aquí va cómo va a quedar la gráfica de esto. Ojo aquí. Vamos a insertar y voy a seleccionar esto. Y vamos a poner esto de acá. Tenemos ahí un punto de -6 que se me está saliendo mucho del... Opi. Espérenme de acá, de este lado. Aquí está, déjenme ver qué pasó acá. Ponemos este. Creo que quizás pudo haber sido un efecto de las cosas computacionales que le puse para hacer aleatorio, pero vamos a ver. No. Para 6 me queda un delta x de 0.8. Vamos a revisar por acá mis datos. Aquí están. No, sí está bien, pero aquí está de 840. Posiblemente me equivoqué acá al anotar el dato. Queremos el dato para 6 newtons. Para 6 newtons me da 5.84. Voy a verificar si me equivoqué aquí. Y es que agarré el de otro 5.84. Ahí está. Y entonces con esto ok. No, esperen. Me equivoqué ahorita al hacer los datos. Este es el que debo de modificar. ¿Cuánto era? Para 6 me queda 5.84. 5.84, ahí está. Ahora sí, ya mis datos están correctos. Nada más en vez de 5.84 había puesto 8.54. Disculpen, error de dedo. Pero ahora sí, ya todos mis datos están correctos. Ojo para que ustedes también pongan mucha atención a eso y que no les pase lo que a mí. Pero bueno, ya tenemos por acá nuestro objeto. Y ahora, ojo aquí. Porque aquí se fijan, yo necesito graficar la fuerza en el eje Y, en el eje vertical, y el delta X en el eje horizontal. Aquí estamos viendo que está pasando, vamos a ver, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y estamos teniendo que, hay que checar que si estamos graficando lo que debe de ir en cada lado. Voy a ponerle etiquetas a esta cosa para poder ver qué está pasando. Aquí me está diciendo que para 1, un newton me está dando 9.64, para 2, 9.69, para 3 newtons, 2.7. Entonces, ok, sí está bien. En el eje X, pero en el eje horizontal, estamos teniendo el desplazamiento, o sí, la elongación, la deformación. Y en el eje Y tenemos las fuerzas. ¿Cómo lo sé? Porque a cada punto cuadra muy bien con la fuerza de acá. Este cuadra con el 9, este cuadra con el 8, este cuadra con el 7 y así. Entonces está bien. Tenemos entonces los pesos en el eje vertical y las elongaciones en el eje horizontal. Y entonces voy a quitar el eje del título y de nuevo voy a ponerle aquí las barritas, ¿no? Vamos a ponerle aquí que este es la fuerza. Y de este lado voy a tener que es la deformación. Ok. Y entonces de acá vamos a añadir una trend line. Voy a ponerle aquí más opciones. Y acá va. Vamos a hacer esta figura un poquito más grande. Ahí está. Y vamos a añadir... aquí está la línea de trend. Nos vamos aquí a este cuadrito. Queremos una aproximación lineal porque claramente la ley de Hooke es lineal. ¿Cómo sé que es lineal? Bueno, porque acuérdense que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde claramente m hace el papel de la k, x el de x, y b, en el caso de la ley de Hooke, tendríamos un b igual a 0. Ok, me regreso para acá. Ahí está. Y aquí va, queremos una aproximación lineal. Aquí, ojo, porque estoy asumiendo que la constante b es 0. Como la constante b es 0 en mi ecuación teórica,
necesito ponerle aquí set intercept para que me lo ponga en 0. ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí que me ponga la ecuación, la voy a poner aquí. Aquí está. Me pone y igual a mx más un cierto b, pero ese b no tiene ningún sentido físico, entonces necesito borrarlo. ¿Cómo lo borro? Diciéndole set intercept igual a 0. Noten cómo en cuanto le pongo eso, mi ecuación elimina ese término y me da un valor más correcto de la pendiente. Órale pues. Y entonces ya con eso yo pudiera asumir que entonces la pendiente correcta de esta cosa es de 0.9739, ya tomando en cuenta todos los pesos de estas cosas. Que de hecho quizás el error que puse fue demasiado. Déjenme lo pongo por acá. 0.2, 0.2, vamos a poner nada más el 0.01. Ahí va a ser demasiado tardado esto. Pero bueno, le estoy poniendo aquí mi errorcito a mano. Para que mis puntos se vayan componiendo y que ustedes vayan viendo de qué lado más que la iguana. En teoría estoy asumiendo que tengo más o menos como un 10% de error, lo cual quizás sí es demasiado, pero servirá bien. Ustedes claramente no tienen que hacer esto lo estoy haciendo yo para simular el error aleatorio de las mediciones. Ustedes nada más tienen que hacer la parte de la gráfica. Esto del aleatorio y el RAND y modificar estas cosas es meramente yo para darle un sentido al análisis estadístico, porque si no, pues como estoy sacando los datos de un programa, pues no hay lugar a error. Ahí está. Corregimos estas cosas y no, al parecer, déjenme ver acá. Ok, no, al parecer todavía el error es demasiado. Pero bueno, entonces de aquí podemos ver que mis mediciones fueron, bueno, ahorita lo vamos a revisar. Y entonces yo de aquí ya pudiera yo determinar que la medición o que la constante del resorte es de 9.739. Parecido a lo que tenemos algo de acá, ¿no? Punto 9, ya comparado con el 1, está muy pegadito. Bueno, ya que tenemos, ¿sabes qué va a haber pasado? Que estas cosas no se están actualizando. Ahí está. No, sí, solamente estoy teniendo realmente mala suerte. Pero bueno, y es que depende del algoritmo aleatorio, pero bueno, da igual. Entonces, déjenme ver cuánto llevo de video. Media hora, chale. Bueno, hay que darle prisa. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, con esto podemos deducir que nuestra constante del resorte es la constante que acompaña a x en mi ecuación de este lado, 0.9738. Cuando yo me voy a mi programita de este lado, me dan la posibilidad de ver cuál es la constante del resorte, que es de 1.04. En este caso, yo puedo ver que mis cálculos están más o menos, porque puedo calcular el error porcentual, como lo que viniera siendo K experimental, K exacta. La K experimental que me está dando 0.974, la K exacta es de 1.04, y entonces el error sería, como lo vieron en la fórmula de la práctica 4, el valor absoluto de la K experimental menos la K exacta entre la K exacta
todo esto por 100. Estamos teniendo un error aproximadamente del 6%. No es lo mejor, pero bueno, funciona. Regularmente yo diría que buenas mediciones son por debajo del 5%, ya son buenas mediciones. Acá vimos que, bueno, está panzando. Pero entonces ya puedo yo saber acá el valor de la constante de mi resorte. En su caso, ustedes no van a tener ese valor, entonces ustedes no tienen por qué calcular esto. Nada más lo estoy haciendo para ver qué tan bien me salió mi algoritmo aleatorio. Entonces, resumen rápido y furioso, resumen ejecutivo. A ustedes les van a dar las masas, van a tener 6 mediciones por masa. Entonces ustedes van a tener, en vez de tener 3, ustedes van a tener 6 renglones por cada masa. Ya que tienen la masa, sacan el peso al multiplicar la masa correspondiente por 9.8. El X0 se lo dan sus profesores y es igual para todas las mediciones. El XF lo tienen que ir anotando de cada una de las mediciones que les dan sus profesores. Delta X es meramente X final menos X inicial. Déjame lo pongo acá. Este delta X de acá es X final menos X inicial. Este de aquí va a ser X final menos X inicial. Este de aquí, X final menos X inicial. Ok, ya que tenemos eso, nos queda el K, que es la fuerza entre el delta X. Entonces es fuerza entre delta X, fuerza entre delta X, fuerza entre delta X, fuerza entre delta X, para cada una de estas cosas. Y una vez que tenemos esa tablita llena, tenemos que sacar los promedios. El promedio para el peso 1, el peso 1 lo van a tomar de aquí. Evidentemente ustedes no van a tener un newton, van a tener otra cantidad distinta. Van a tener el peso que le corresponde a 100 gramos. Y de ahí van a poner su delta X promedio. El delta X promedio va a ser el promedio de, en mi caso son estas 3 mediciones, para ustedes van a ser 6 mediciones. Y vamos a sacar el promedio de K. El promedio de K lo van a sacar de estas 3 mediciones. Para mí son 3 mediciones, para ustedes van a ser 6 mediciones. Y van a repetir este proceso para cada uno de estos, de los pesos. Para el peso 2 van a sacar el promedio de estos, bueno, ok, ahí está. De estos 3, y para este K van a sacar el promedio, perdón, ya lo puse al revés, ahí va. El promedio de los delta X es este promedio de estos 3, el promedio de los K es este de estos 3, obvio para mí son 3, para ustedes van a ser 6. Para el peso 2 sacamos el promedio de los delta X, que son estos 3, y el promedio de los K, que son estos 3. Obviamente para mí son 3, para ustedes son 6. Una vez que sacamos la tabla de promedios, vamos a graficar el peso contra delta X, asegurándonos de que el peso está en el eje vertical y que el peso está en el eje vertical y que el delta X está en el eje horizontal. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, pues porque los valores de aquí corresponden con los valores de las fuerzas. Y los valores de la deformación, bueno, corresponden con los otros de acá. De hecho ese creo que va a ser el problema. Porque... denme un minuto, porque... ok, bueno, van a poner esto en cada uno, asegurándose de que las fuerzas van en el eje Y y que los pesos van en el eje X. Para mí es raro porque los valores se parecen mucho, para ustedes va a ser mucho más evidente deducirlo. Ok, y ya que tienen eso, van a hacer un ajuste lineal, van a hacer la gráfica y van a sacar un ajuste lineal y van a ponerle set intercept igual a 0 y display equation. Con eso ustedes ya van a poder ver dónde está cuál es la constante del resorte
o cuál es el valor más probable de la constante del resorte. Y ahí terminan ustedes su reporte de laboratorio o la parte numérica. De aquí ya nada más queda que ustedes saquen sus conclusiones a partir de los resultados que obtuvieron. ¿Qué vamos a sacar de estos experimentos? Bueno, ya pueden ver que la gráfica es lineal. ¿La gráfica está bien que sea lineal o esperábamos una línea curva, una exponencial, una cuadrática? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Otro punto que podría ser interesante para discutir es la constante del resorte. ¿Es un resorte duro? ¿Es un resorte blando? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es esa constante del resorte? Lo otro que podemos analizar es cómo entre más, si se cumple la parte que dice que entre más fuerza tenemos mayor elongación, también se puede deducir tanto de la tabla como de la gráfica. Y creo que son los puntos que yo discutiría en este apartado. Pero bueno, con esto me despido. Quedo al pendiente para dudas y comentarios. Saben que pueden escribirme a Telegram, al correo o al chatcito de Microsoft Teams. Y que pues voy a hacer lo posible por estar con ustedes apoyándolos. Si necesitan una asesoría o que necesitan vernos de manera, no sé cómo decirlo, vernos en vivo para comentar algún detalle sobre sus prácticas, saben que también lo podemos hacer. Entonces no me queda más que desearles un bonito día, cuídense mucho y les mando un abrazo hasta donde sea que estén. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y me devuelvo para la fe de ratas porque efectivamente sí me estaba dando mal esta cosa. Y entonces aquí les va. Cuando ustedes grafican directamente peso sobre esta cosa, le ponen aquí insertar y le ponen aquí un chart, les grafica el peso en el eje X o lo que tienen al lado izquierdo lo grafica en el eje horizontal y lo que tienen en esta región se los grafica en el eje vertical. Eso claramente les va a ocasionar un error y les va a ocasionar que el trend line les quede mal y les dé un valor erróneo. Para que eso no les suceda, por favor, agarren su tablita, copien los valores directamente, pongan primero el valor delta X y luego el del peso. Y entonces, ya con eso, cuando ustedes hagan la grafiquita, les va a poner el delta X en donde va en el eje Y y el peso en el eje, perdón, el delta X en el eje horizontal y el peso en el eje vertical. ¿Cómo sé que ahora sí está bien? Porque el peso ahora sí me apunta bien con estos de acá. Y el valor en Y, cuando yo le pongo aquí las etiquetas, data labels, esto me debe dar las etiquetas que yo quiero en Y. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, así. Y me dio claramente una constante del resorte de 0.261 que está mucho más cerca del valor exacto que me daba el código. Entonces ahora sí, esa fue la fe de ratas. Ahorita la voy a pegar junto con el otro video. Y ahora sí, nos vemos. Chao, chao.